Capítulo 53. Vegge apenas lograba entender no solo la súbita aparición de aquella chica tan joven en ese lugar, sino, sobre todo, la absoluta e inquebrantable insolencia con la que le mantenía la mirada. ¡Qué excepcional solidez! ¡Qué aplomo! En el vestíbulo se oyeron más pisadas. Vegge, todavía titubeante ante aquel cambio en las circunstancias, se asomó para descubrir la llegada de un chico y una chica a los que reconoció gracias al espionaje que había llevado a cabo en el entorno de Pascal Rivas. Eran amigos del viajero, que se apresuraban en aquel momento a socorrer a la detective al distinguir su cuerpo caído en uno de los laterales de la estancia. ¿Qué estaba ocurriendo? La situación se le iba de las manos. Furioso, se inclinó sobre el tapete que mantenía extendido en el suelo, decidido a convocar una nueva presencia de ultratumba que acabase con todo rastro de vida en aquel palacio. ¡No! Vegge ya extendía sus brazos cuando aquella firme negativa llegó a sus oídos a través de la delicada voz de la chica desconocida. El hechicero, anonadado, se irguió y alzó los ojos hacia ella. La joven se había aproximado, escapando el resguardo de las sombras. La tenue luz de las antorchas permitió a Vegge advertir la verdadera esencia de sus pupilas vidriosas. Su cuerpo, a la espera de una nueva dosis de sangre, empezaba a mostrar su aspecto real. «Está muerta», musitó, empezando a tomar conciencia de lo que ocurría. Vegge hizo una mueca de pavor, consciente de que no disponía de armas para enfrentarse a aquel ser que continuaba, inexorable, acercándose a él con una extraña parsimonia, como si ya nada importase, como si el destino estuviera sellado para ellos. El hechicero, impotente, incapaz de hallar una salida, giró el rostro hacia el vestíbulo donde permanecían los demás. Todos observaban la escena en completo silencio. En sus gestos solemnes pudo apreciar la provocación de una renacida esperanza. La joven muerta llegó hasta él. Vegge procuró en vano apartarse, espantado, hasta sentir contra la espalda la barrera inamovible de un tabique de piedra. Gritó. Beatrice sonreía, sin despegar sus ojos de los de su oponente. Adelantó sus manos, ahora frías, en un tenebroso abrazo del que el hechicero no pudo zafarse. El contacto con aquella piel muerta anuló la voluntad de Vegge. Bajo aquel cuerpo adormecido latía el pánico. La chica lo fue llevando, casi con ternura, siempre a la misma velocidad. Juntos subieron aquella escalera hasta alcanzar el piso que Beatrice buscaba. Ella lo conducía casi de la mano, lo hipnotizaba con sus pupilas transparentes, y le sonreía. Se situaron junto al amplio ventanal cuyo cristal había destruido Vegge para acabar con la detective Betancourt. Desde allí veían el París cotidiano, su amalgama de tejados, el resplandor amarillento de las farolas, el paso fugaz de algún vehículo, y la noche, que lo recibía con su frescor invernal. Beatrice dio un paso más, situándose al borde de la repisa. «Nos queda mucho camino juntos, mucho más que los metros que nos separan del suelo», le susurró ella al oído. «Yo debo morir por segunda vez. Ambos hemos de pagar el precio por escoger el camino de la oscuridad». Entonces Beatrice, lanzando una última mirada melancólica al vestíbulo, en una suerte de despedida dirigida en realidad a un viajero que ahora no estaba allí, se dejó caer por el ventanal, arrastrando con ella a Henri Vegge. Él lanzó un grito desesperado que se prolongó hasta que sus cuerpos se estrellaron contra la acera. Durante el camino, la senda pedregosa que ahora atravesaba con aquel cielo pétreo salpicado de fisuras de luz, no habían surgido contratiempos, y el viajero había aprovechado para informar a Ralph de los pormenores de la misión que debían llevar a cabo. El suicida arrugó el entrecejo cuando oyó hablar del ente demoníaco, pero mantuvo su actitud intrépida. «Necesito escapar de mi rutina», se explicó. «Puede que esta sea la última vez que pueda hacerlo. Y si ya me estoy arriesgando al rebasar el recinto de las cuevas, ¿qué importa llegar más lejos?» A Ralph, además, Pascal le inspiraba una confianza absoluta que lo impulsaba con su propia fuerza. No había olvidado el victorioso combate que aquel misterioso vivo del que se consideraba deudor había librado contra las alimañas. El viajero había sentido en silencio al escuchar aquellos argumentos. Él mismo ponía en juego mucho más, su vida y su muerte, la felicidad de su familia y amigos, un hipotético futuro con Michelle. Michelle. Su recuerdo le inundó por un momento. Pascal y el suicida se hallaban ya ante París, frente al panorama desértico de aquella ciudad atrapada en una dimensión detenida que parecía absorber incluso el eco. El viajero no podía evitarlo.
Cada vez que se encontraba con aquella imagen apocalíptica, necesitaba dedicar unos minutos a contemplarla con gesto cautivado. Ya se había acostumbrado a apreciar la belleza hostil que albergaban los lugares más inhóspitos, aunque en aquella ocasión apenas se demoró en esa recreación. «Vamos primero al cementerio donde está enterrado Marc Bissant», adelantó, consultando el plano de París que acababa de sacar de su mochila. «Se trata de una de las localizaciones donde es más probable que el ente se haya refugiado». «Vale. Y no olvides que nos interesa que no nos descubran hasta el último momento». Ambos se adentraron en la ciudad poniendo especial cuidado en no resultar visibles desde las ventanas oscuras de las casas. Avanzaban mediante correteos furtivos para salvar los espacios abiertos. Y mientras atravesaban las aceras no se separaban de las paredes de las construcciones. Se comunicaban por gestos, como miembros de un comando en plena misión. Transcurrió una hora. La silenciosa apatía reinante, la ausencia de movimientos y ruidos que flotaban en el ambiente, provocaba que el camino se hiciera aún más largo de lo que en realidad era. De todos modos, el cementerio de Montmartre quedaba lejos del punto por el que ellos habían accedido a la ciudad. Al menos, este avance los situaría cerca del segundo objetivo, una distancia que iban superando sin encontrar resistencia visible. Nada parecía perturbar la paz que imperaba en aquella región. Por fin alcanzaron su destino y llegaron hasta la puerta del camposanto que les interesaba. Estaba cerrada. Pascal aprovechó aquella pausa para consultar el plano elaborado por Dominique y confirmar hacia dónde tenían que dirigirse. La simple visión del papel arrugado con los trazos a boli trajo a la memoria del viajero la imagen penosa de su amigo ingresado en el hospital y la conciencia de que se encontraba muy cerca del lugar donde Dominique había sufrido el atropello. El lugar donde probablemente había sido víctima no del accidente, sino de la trampa. ¿Crees que ese demonio nos espera?, preguntó Ralph en voz baja, ayudando al viajero a volver de su ensimismamiento. Pascal lo pensó un instante, suponiendo que el ente demoníaco tendría previsto el contratiempo de que Veguet no lograra atraparlo en el mundo de los vivos. Sí, reconoció, contrariado. Aquel hogareño que me atacó seguro que nos ha delatado. El ente sabe que voy a acudir. Y si, tal y como imaginamos, Veguet está detrás del atropello de mi amigo, eso quiere decir que el hechicero lo sorprendió buscando la tumba del ente. Así que puede, incluso, que también él haya tenido tiempo de comunicárselo a Marc. Vaya. Por eso nos estamos mostrando tan cautos. No creo que contemos con el elemento sorpresa. Ya no. Sin embargo, de nada servía guardar, así que el viajero desenvainó la daga y, haciendo un gesto al suicida, se apresuró a sobrepasar el acceso principal al cementerio para dirigirse hacia uno de los laterales. Ralph avanzaba tras él esgrimiendo su afilado palo. Por fin llegaron hasta una puerta más discreta, que también estaba cerrada con llave. ¿Era aquel un indicio prometedor? Es muy raro que no se pueda entrar al cementerio, opinó Ralph, compartiendo las suspicacias del viajero. A lo mejor sí está en el interior esa criatura que buscas. Sin duda, la estrategia que Marc había mostrado hasta el momento permitía contemplar aquella alternativa. Pascal aproximó el filo de la daga a la cerradura, que empezó a derretirse debido al calor que producía el arma. A los pocos segundos, entraron. La calma reinaba entre las tumbas. En un cementerio no puede haber hogareños, susurró Ralph, mirando hacia todos lados. Aunque como moradas de sueño eterno tienen su reflejo en este nivel. Esa afirmación reducía las ya menguadas posibilidades de que el ente hubiera escogido aquel emplazamiento para ocultarse. Si en verdad contaba con el apoyo de algunos espíritus, no iba a desperdiciarlo de aquella manera tan estúpida, retirándose al único enclave donde no podían acompañarle. No. De todos modos, tenían que comprobarlo. Los dos caminaron entre lápidas, sin provocar el más leve ruido. Armas en ristre. Pronto quedó ante su vista la tumba que buscaban. Leyeron sobre ella el nombre que ahora representaba al mal, Marc Bissant. Sin embargo, el vacío se palpaba en cada rincón de aquel recinto mortuorio, confirmando que allí no encontrarían al ente demoníaco. Todo lo que se mostraba ante sus ojos era un simple recuerdo sobre el que ni siquiera se agitaba el viento. Pero se engañaban, no todo era un recuerdo. Un gruñido amenazador acababa de llegar hasta ellos, un aliento agresivo que los alcanzó sorteando las sepulturas con rapidez hambrienta. Al viajero se le heló la sangre. Algo más merodeaba por el cementerio, algo que los había detectado.
Aquel sonido corroboraba la suposición de Pascal. Marc le esperaba. Lo que el chico no había imaginado era que el ente tendría tan claro cuál sería el primer lugar al que se dirigiría el viajero una vez en el nivel de los fantasmas hogareños. El espíritu maligno le había tendido una trampa. En el interior del palacio se había impuesto el silencio. La calma retornaba a la escena tras la violencia, se deslizaba por los muros de piedra con la discreta suavidad del telón aterciopelado que discurre por el escenario anunciando el final de la función. Una representación improvisada que, como las mejores obras, había dejado para el final un truculento golpe de efecto. Casi podían percibir el eco del adiós de Beatrice flotando aún junto al ventanal resquebrajado, sus cabellos agitándose en la caída mortal como el vaivén de un pañuelo que oscila en ademán de despedida. Ellos se miraban unos a otros, ensimismados, todavía asumiendo lo que acababa de suceder. Todo había acabado allí. André Béguet era historia. Su cuerpo permanecía aplastado sobre una acera, en un justiciero guiño al modo cruel en el que el atropello había dejado a Dominique tendido en el asfalto. Todo había acabado allí, en efecto. Aunque solo allí. Pascal continuaba inmerso en su propio reto, ignorando la suerte corrida por el espíritu errante. Poco a poco, cada uno de ellos fue sobreponiéndose a la impresión y tomando conciencia de que aquel paréntesis absorto no detenía el tiempo. El ente continuaba proyectando su sombra sobre el mundo de los vivos. Capítulo 54. Eran dos carroñeros, grandes, corpulentos y en avanzado estado de descomposición, que habían ido aproximándose a ellos en actitud acechante, con los ojos inyectados en sangre. Pascal, mientras se ponía en guardia, sintiendo cómo se intensificaba la energía que irradiaba de la daga, entendió ahora por qué el cementerio estaba cerrado. El ente debía de haber atraído a aquellas dos fieras y las había dejado encerradas a la espera de que el viajero se encontrara con ellas. Ralph, con menor convicción, alzaba su palo. Pascal se situó delante y aguardó el primer ataque, que apenas tardó unos segundos en producirse. El mayor de los carroñeros dio un salto entre dos tumbas e intentó caer sobre ellos con las garras extendidas. El viajero, atento, adivinó la maniobra y se retiró a tiempo de esquivar aquella masa pestilente. Ya experto en la lucha cuerpo a cuerpo, no esperó para lanzar una estocada. Sabía que el aterrizaje brindaba unos instantes en los que el adversario se mostraba más vulnerable. Por eso, dio un paso adelante mientras lanzaba un tajo que hirió el carroñero en el vientre, y lo dejó en el suelo retorciéndose entre aullidos. De su cuerpo manaba en abundancia un líquido turbio y humeante. El otro ser había aprovechado para aproximarse por un lateral, pero, sorprendentemente, Ralph había logrado frenarlo blandiendo su estaca. Quizá la intuición animal de la bestia le advertía de que aquella arma tan rústica ocultaba un riesgo mayor que el aparente. Lo que hubieran dado ellos dos para poder dejar de escuchar los rabiosos bramidos que surgían de las bocas infectas de aquellas criaturas. Gracias al tiempo que le había hecho ganar el suicida, Pascal pudo terminar de ejecutar al primer carroñero decapitándolo de un golpe limpio, antes de avanzar para encararse con el segundo, que enseñaba los dientes como un perro rabioso. Una vez más, ante la intimidante agresividad de aquel ser, de complexión mucho más fuerte y mayor altura, Pascal se dejó llevar por los propios estímulos que nacían de la daga. En su mente se dibujó el trazado certero que, de inmediato, su mano armada describió en el aire para frenar el ímpetu con el que la criatura se abalanzaba sobre él. El carroñero poco pudo hacer para esquivar aquel filo brillante que alcanzaba su cuerpo con extrema facilidad, a pesar de sus aspavientos nerviosos y la furia con la que intentaba arrastrar a Pascal bajo su abrazo. Muy pronto, hostigado por el viajero, empezó a acusar las heridas infligidas por la daga sin haber logrado rozar siquiera a su adversario, tras el que se parapetaba un asustado Ralph. El carroñero cayó al fin, incapaz de sostenerse. Incluso entonces no reducía su fiereza y continuaba lanzando zarpazos. Su creciente debilidad permitió poco después que Pascal lo ensartara de un solo golpe, acabando con él definitivamente. Ni él ni Ralph perdieron el tiempo. Era evidente que allí no iban a encontrar lo que buscaban, así que comenzaron a caminar para dirigirse al segundo de los objetivos posibles, el lugar donde Marc, en vida, había secuestrado a su última víctima. Pascal ya no se molestaba en envainar su daga. Habría sido absurdo en aquella situación en la que en cualquier momento podía surgir el peligro. Por eso la mantenía empuñada mientras se deslizaban por aquel territorio. De nuevo se encontraron recorriendo las calles desiertas de París, conforme a la ruta marcada por el plano que Pascal consultaba cada cierta distancia.
Tomaban las mismas precauciones que habían tenido desde el principio, evitando quedar al descubierto demasiado tiempo al cruzar de manzana, y sin separar casi la espalda de los tabiques de los edificios. Por su propia naturaleza, los hogareños solían permanecer en las profundidades de las construcciones donde aguardaban, así que aquella forma de moverse dificultaba que fuesen interceptados. «Cuidado», susurró el suicida Pascal, señalando una ventana abierta a la altura de la calle. El viajero comprendió y se agachó para esquivarla. Sí, tal como sospechaban, había algunos fantasmas hogareños que obedecían a Mark. Cabía la posibilidad de que modificasen sus hábitos para atacar desde los límites de sus propios emplazamientos. ¿Quién estaba en condiciones de asegurar que no existía ese peligro acechando en los lugares que atravesaban? Había que ser muy cuidadoso y una ventana abierta podía convertirse con facilidad en una trampa. Por fin, casi 2 horas después, llegaron hasta las proximidades del parque infantil que constituía su objetivo. Ahora debían extremar la prudencia. Por eso, Pascal detuvo el avance y se giró hacia el suicida. «De acuerdo con el plano, la zona que nos interesa comienza detrás de esa esquina», la señaló, 100 metros más adelante. «¿Seguro que quieres continuar? Este no es tu problema, puedes esperarme aquí». El viajero arriesgaba mucho. Ansiaba la compañía del otro chico en aquel mundo donde el aislamiento se hacía patente con una consistencia casi física, pero no estaba dispuesto a arrastrarlo a una suerte incierta. Ya sufría bastantes remordimientos como para incrementarlos, en caso de que a Ralph le ocurriese algo. Había que correr los riesgos imprescindibles y no estaba en condiciones de garantizar la seguridad del suicida. Ralph se lo pensaba, mientras tanto. Sabía que se enfrentaban a una criatura peligrosa y un descuido podía conducirle a la tierra de la oscuridad. Por otra parte, quedarse allí también tenía sus inconvenientes. Aunque no era habitual en aquel nivel, cabía la posibilidad de que apareciese un centinela y los sorprendiese fuera de la zona que le correspondía. Pero no había tiempo para demorarse en reflexiones. «Voy contigo», decidió al fin. Pascal, ya con el rostro grave que imponía la concentración, no volvió a preguntarlo. Se limitó a sentir sin dejar de observar aquel recodo que les impedía divisar el sector donde, en principio, se ocultaba Mark. Sus ojos, con una severidad desconocida en él, no se apartaban de aquella dirección, y la daga también parecía haber intensificado su potencia, como si la proximidad del mal estimulase sus poderes. No era la primera vez que Pascal se percataba de aquella reacción en su arma. Tal vez se trataba de avidez, como la que invadía a los guerreros ante la inminencia de la batalla. El chico inició sus pasos sin mitigar la firmeza en cada zancada. En su interior, ahora solo tenía cabida su faceta de viajero. En cuanto salvó la distancia que los separaba de la esquina, se detuvo y, apretando con fuerza la empuñadura de su daga, asomó la cabeza lo justo para calibrar el panorama que se extendía ante ellos. Nada sospechoso. No se veía el parque infantil, tan solo un espacio vacío entre los edificios. Algo lógico. Pascal cayó en la cuenta de que ese recinto que había esperado divisar no tenía rango de morada. Lo único que se había hecho en aquel espacio era jugar, reír. Nada quedaba allí de esos recuerdos, resonancias de una vitalidad infantil que tenía que resultar insultante en ese entorno marchito. Tampoco se percibía ninguna presencia en las proximidades, tan silenciosas como todo en la dimensión de los hogareños. Lo que sí llamó la atención del viajero fue una de las puertas de la construcción más próxima al lugar donde debería estar el parque. Se trataba de una casa vieja, de 5 alturas, cuya fachada mostraba un color gris polvoriento y que terminaba en un tejado del que sobresalían varias chimeneas de piedras salpicadas de hollín. Aquella puerta, entornada, mostraba el interior en sombras de la casa, la única puerta abierta de cuantas se ofrecían ante su vista. Una imagen tentadora, una invitación sutil a continuar su búsqueda. ¿Se trataba de un nuevo ardid de su adversario? El viajero lo dudó, pues Mark no contaría con que él apareciese tan pronto en aquel lugar. En realidad daba igual. Pascal ya estaba sobre aviso de los peligros existentes y no tenía más alternativa que avanzar siguiendo aquel rumbo. No era posible llegar hasta el ente demoníaco sin asumir riesgos. El viajero se giró, comprobando que Ralph, palo en mano, continuaba a su lado. Después, comenzó a caminar hacia aquel acceso que se mantenía tan estático como todo lo demás. Allí no había ráfagas de aire que aminorasen siquiera por un instante la pesadez del silencio o provocaran el alivio de un leve movimiento. Nada.
Ambos fueron cubriendo casi sin respirar los metros que los separaban de aquel edificio, atravesando el área donde, en el mundo de los vivos, los columpios existían. Llegaron hasta la puerta. Se detuvieron en su vano. La calma no se había interrumpido, aunque los dos sentían como si aquella precaria serenidad hubiese aumentado su espesor hasta hacerse asfixiante. Pascal atisbó en el interior el comienzo de unas escaleras. Había que decidirse. El viajero y Ralph se miraron mientras atenazaban sus armas con resolución, y Pascal se dispuso a dar el primer paso. En el sótano, todos se iban recuperando de lo vivido. Edward escuchaba, todavía disfrutando del inmenso alivio que suponía el hecho de que quien apareciese tras los múltiples ruidos y gritos no fuese Bege. Habían vencido. Al menos, de momento. La batalla terrenal se había superado. No obstante, incluso los éxitos tenían un precio, y se trataba de un coste que iba más allá de las heridas y lesiones que presentaban Marcel y Daphne. La detective Betancourt ha muerto, comunicó en ese momento Marcel, con gravedad, mientras acariciaba su espada. Poco a poco iba rescatando del contacto con el arma las energías consumidas en el pulso con Vege. Sabedor de lo que la policía podría necesitar, alguna patrulla acudiría enseguida, teniendo en cuenta que sobre la acera permanecían aún los cadáveres de Beatrice y André Vege. No habían movido el cuerpo de Marguerite, y eso que dejarla allí arriba, sola, resultaba muy duro. Lo que habían hecho, al menos, había sido cubrirlo, con extrema delicadeza, aunque eso supusiese contravenir las normas que tan bien conocía Marcel. Todos los accesos a la zona subterránea del palacio habían sido bloqueados por tabiques corredizos que encajaban con precisión en los cimientos del edificio, de modo que los agentes encargados de investigar las muertes de Marguerite, Beatrice y Vege jamás sospecharían lo que se ocultaba en aquel antiguo caserón. La mente de Marcel volvía una y otra vez, mientras se preparaba para la inminente aparición de la policía, al bulto tapado de su amiga detective. Una manta no podía eludir el hecho innegable de que ella había fallecido en acto de servicio. Pero al menos a ellos les permitió abrigar la sensación de que la cuidaban, de que se despedían de ella con un último gesto cariñoso. Se lo merecía. El forense imaginó que, lo que en el fondo había conducido a Marguerite a ese fatal desenlace, lo que en realidad la había llevado al palacio aquella noche, era la convicción de que sus propias armas continuaban sirviendo. A pesar de los extraños fenómenos que la enorme mujer había visto en los últimos tiempos, seguía aferrada a los parámetros racionales que sustentaban su vida. Y tenía su lógica. Pero se equivocaba. Y acudir al palacio de Le Marais había sido un error de trágicas consecuencias. Valiente y honesta, la detective se había negado a quedarse al margen, como pretendía Marcel, y lo había pagado con su vida. Al menos nadie de su comisaría estaba al tanto de sus últimos movimientos, por lo que disponían de más tiempo antes de inoportunas intromisiones. «Lo siento», dijo el joven medium, consciente de la amistad que el guardián había mantenido con Marguerite Betancourt. Marcel le pasó un brazo por los hombros. «Gracias, Edward». Ella luchó hasta el final. Michel y Matthew ayudaban mientras tanto a Daphne, todavía muy débil, a acomodarse en uno de los asientos cerca de la puerta oscura. Habían convenido no sacar el tema de Jules hasta que todo hubiese terminado, por lo que no habían explicado ni su repentina marcha del palacio, ni su más que oportuna aparición algo más tarde. Sin embargo, el joven medium, ajeno a esa determinación, aludió a ello. «He notado una presencia extraña», dijo entonces Edward, «durante vuestro enfrentamiento con el hechicero». Tanto Marcel como Daphne se habían vuelto hacia los chicos que habían traído al espíritu errante, con la interrogación pintada en la cara. «Era Beatrice», reconoció Michel, procurando camuflar lo mucho que le dolía hablar de ella, incluso pensar en Pascal. «Había venido a nuestro mundo para encontrarse con el viajero». «Un momento», cortó Edward, sobresaltando a todos. «Percibo algo». El medium se había levantado de su silla y, con los ojos cerrados y el rostro alzado, parecía asistir a ráfagas invisibles que llegaban hasta él desde diferentes puntos. «¿El viajero?», preguntó Daphne. Edward asintió en silencio. Se concentraba para delimitar la señal, para ubicarla en la distancia. «Es él». Extendió un brazo y señaló una dirección. «Por allí». El joven medium no se movía, muy pendiente de sus propias sensaciones. Marcel se apresuró a conseguir un plano de París que guardaba en una estancia próxima. Volvió enseguida y, atendiendo a la orientación del edificio dentro de la ciudad,
Buscó localizaciones sospechosas que se ubicasen en la dirección marcada por el chico. Justo, notificó. En ese sector de la ciudad está el parque infantil donde Mark cometió su último delito. Donde Dominique intuía que podía encontrarse Mark, murmuró Matthew. Durante un fugaz instante, todos se preguntaron por el estado del muchacho atropellado. La ausencia de noticias sobre él, dadas las circunstancias, podía constituir un buen síntoma. Tal vez se había estabilizado dentro de la gravedad, o quizá la falta de novedades radicaba en un simple problema de cobertura. A fin de cuentas, habían pasado buena parte del tiempo en el sótano del palacio. De todos modos, necesito saber cómo se encuentra, declaró Michelle. Todos lo necesitamos, se apresuró a añadir Matthew. Vamos a llamar. Marcel le alargó su móvil, el único que mostraba señal. Michelle tecleó en él, tensa ante la amenaza que suponía cualquier información reciente sobre las críticas circunstancias de su amigo. Edward, id mientras tanto al parque infantil. La vieja Daphne, sobreponiéndose a su propio agotamiento, exhibía en sus facciones una firmeza casi juvenil. El guardián y tú. Pascal puede necesitaros y desde allí será más fácil que entréis en contacto con él. Los demás nos quedaremos aquí, custodiando la puerta. Ya hay quien se encargará de atender a la policía cuando llegue, advirtió Marcel. Vosotros no salgáis de esta zona subterránea bajo ningún concepto. No podemos permitirnos que os vea ningún agente. Nada más marcharse, el teléfono confirmaba a los demás que Dominique continuaba luchando por sobrevivir. Las pisadas de Pascal levantaban una nube de polvo, que se mantenía gravitando en el aire con indolencia para terminar cayendo de nuevo al suelo, a su inevitable cadencia pausada. Todo era paz, lúgubre, pero paz. Fue al colocar una de sus manos sobre la barandilla de la escalera cuando aquella calma estalló en 1000 pedazos. Se desintegró bajo una repentina lluvia de chillidos que saturaron ese espacio interior que los cobijaba. Aquel simple gesto parecía haber despertado a varios fantasmas hogareños que, surgiendo por todos los rincones, se abalanzaban sobre el viajero. Eran 5, de ambos sexos y diferentes edades. Flotaban a ras del suelo y sus rostros iracundos no se apartaban de él mientras revoloteaban a su alrededor o se desplazaban por la escalera que conducía al piso superior. Pascal quiso hablarles, explicarles la razón de su presencia allí, consciente de que si se comportaban con aquella agresividad era por culpa de Mark, pero sus esfuerzos fueron inútiles y se vio obligado a abandonarlos en cuanto los hogareños empezaron a amenazar seriamente su vida. Aquellos seres se introducían en un espejo del vestíbulo y volvían a aparecer, procedentes del mundo de los vivos, cargados con cuchillos y otros objetos cortantes que habían robado en la otra dimensión y con los que pretendían herirle. Uno le alcanzó por la espalda y le mordió. Pascal soltó un grito de dolor y se lo quitó de encima con un movimiento brusco, lo que aprovechó Ralph, que trataba de ahuyentar a los hogareños blandiendo su palo, para golpearlo con la punta mineral de su arma. Al instante, el hogareño perdió su impulso y, tambaleándose, se dejó caer unos metros más allá, donde se quedó fuera de juego, sin energías. Un hogareño de unos 40 años, de complexión gruesa y ataviado con un mono azul de obrero, fue directo hacia el viajero empuñando un hacha. Pascal tuvo que apartarse. Era tal la fuerza con la que aquel espíritu llegaba que se lo habría llevado por delante a pesar de las maniobras defensivas que esgrimía con su daga. Al poco, aquel se recuperaba la trayectoria y volvía a intentar destrozarlo con su arma, en tanto Ralph mantenía a raya a los otros 3. El suicida se había colocado entre ellos y el espejo para evitar que se proveyeran de nuevas armas y desde allí resistía el asedio de los hogareños. Pascal no tuvo más remedio que herir al espíritu que portaba el hacha, incapaz de frenarlo de otro modo. No quería acabar con él, sabedor de que podía sentenciarlo a la tierra de la oscuridad cuando en realidad no le correspondía aquel destino, y se conformó con clavarle la daga en una pierna, lo que provocó que el hogareño terminara retorciéndose de dolor en el suelo. Estaba claro que el contacto con la daga provocaba serios daños en la carne muerta, algo que Pascal había comprobado ya en numerosas ocasiones. Los otros hogareños contemplaban atónitos el derrotero que tomaba aquel enfrentamiento. Se miraban entre sí, titubeando, con unos ojos que tampoco se despegaban de la oscilante daga del viajero. Pascal, que se había quedado erguido frente a ellos aguardando el próximo ataque, dedujo que se debatían entre obedecer las instrucciones que les había dado Mark o mantenerse fuera del alcance de su arma. Ante el impactante testimonio de su fantasmal compañero, el poder de la amenaza demoníaca debió de perder influencia, puesto que aquellos espíritus prefirieron acosar a Ralph en vez de a Pascal. No obstante,
Uno de ellos todavía conservaba un puñal, que no dudó en lanzar contra el viajero. Pascal estaba lo suficientemente atento como para percatarse de la maniobra y pudo esquivar el proyectil. «¡Continúa sin mí!», le avisó Ralph, llegando hasta el pie de la escalera sin dejar de blandir su palo. «Yo te cubro. Los entretendré hasta que vuelvas». Pascal tuvo que reconocer que aquella iniciativa era muy razonable y, sin perder más tiempo, alcanzó los peldaños y comenzó a subir hasta la siguiente planta. A su espalda, uno de los fantasmas hogareños se precipitaba ahora sobre el espejo que el suicida había dejado libre al colocarse junto a la escalera. Los demás seguían levitando alrededor de Ralph, entre gritos y gemidos. Con aquel sonido de fondo que se fue haciendo más tenue conforme el viajero se alejaba, Pascal venció los últimos escalones y se enfrentó a un nuevo escenario. 3 puertas de madera, una de las cuales, de nuevo, se ofrecía ante él incitante, abierta, en un mohoso rellano con la pintura de las paredes desconchada y un frío suelo de grés. Otra puerta abierta en su camino. Mag le tendía una mano, lo invitaba a sus dominios con señales inequívocas. Pascal, para tranquilizarse, recordó que el ente lo necesitaba vivo. Salvo que cambiara de opinión o se viese acorralado, claro. Pascal empujó la puerta extendiendo un brazo y la hoja de madera terminó de abrirse rechinando de forma lastimera. El hecho de haber provocado aquel ruido acusador en medio de aquella consistente quietud no le importó. Después de todo, resultaba absurdo esforzarse por ocultar sus movimientos. El viajero se asomó a aquel piso antes de entrar. Escudriñó la penumbra. De acuerdo con la estructura tradicional de las casas viejas, ante él se extendía un largo y angosto pasillo de tabiques irregulares, muy mal iluminado. Solo el mortecino resplandor de ventanas próximas derramaba su destello lánguido sobre las paredes de aquel corredor, descubriendo su tonalidad raída. Ni siquiera las motas de polvo revoloteaban en las zonas de luz. Al final del pasillo, un espejo rectangular de marco liso aparecía colgado sobre la pared. Pascal lograba distinguir el reflejo de su propio perfil oscuro avanzando en contraposición a los tramos iluminados, mudo, lento en las zancadas. Solo cuando giraba el rostro para inspeccionar el interior de alguna habitación, perdía por unos instantes aquella desconcertante visión que le informaba con fidelidad de su meticuloso avance. Podía percibir una presencia ajena en el piso, no vaciló al afirmarlo a pesar de no disponer ya de su medallón. Su daga brillaba con nitidez, confirmando su suposición. Allí, entre aquellas estancias sometidas a un desolador vacío, una presencia que se mantenía quieta, invisible, lo espiaba. Pascal llegó al último tramo del pasillo sin lograr detectar nada. Suspicaz, volvió a dirigir su mirada hacia el ya próximo espejo. Y en su reflejo, a su espalda, descubrió la siniestra sonrisa de un familiar rostro de niño.